¿Qué pasa, humanos? ¿Cómo estamos? El día de hoy les vengo a hablar un poco otra vez de las votaciones, pero más bien de lo que pasa alrededor de los votantes, de cómo se informan los votantes, de qué es lo que están viendo los votantes, de la información que hay para que un votante pueda decidir por qué candidato o por qué partido, sea como voten, de que sea por la persona o sea por los partidos o por las uniones. Y me gustaría empezar con de dónde cada uno de los votantes ve la información, de dónde, con qué información toman sus decisiones o crean su criterio para poder votar, ya sea por un partido u otro, o una coalición u otra. Entonces, creo que, bueno, más bien opino que siempre si el votante únicamente ve un lado de la moneda, ¿y a qué me refiero con un lado de la moneda? Me refiero a que si tú nada más ves cierto tipo de medio de comunicación o si nada más ves un único medio de comunicación y no lo contrastas y no lo comparas con otra opinión, con otro medio de comunicación, con otra información, inclusive con que sea la contraparte de eso con lo que tú estás de acuerdo, siento que se sesga muchísimo el, el criterio y la opinión que pueda tener ese votante acerca del candidato por el que va a votar. Entonces, creo que deberíamos de eso, de contrastar información, de empezar a ver la información que da un medio de comunicación o otro medio de comunicación, sea la agenda que sea que tenga ese medio de comunicación. Porque si ustedes no lo saben, cada medio de comunicación tiene una agenda, y a una agenda me refiero a que son partidarios de ciertas formas de pensar o de ciertas figuras o formas políticas. Entonces, si tú nada más lees periódicos, si ves noticieros periódicos que sean de derecha, pues tu opinión y tu criterio va a estar sesgado únicamente a cosas de derecha, a lo que piensa la derecha. Igualmente, si tú nada más ves cosas de izquierda o si únicamente ves medios de comunicación que son completamente de izquierda, pues te vas a sesgar a que únicamente los de izquierda o la supuesta izquierda o la supuesta derecha, porque la verdad es que ni izquierda ni derecha son, pero te vas a sesgar a eso, a únicamente ser o de la izquierda o de la derecha, o de tal partido o de tal partido. Y siento que eso polariza demasiado la información. ¿Por qué? Porque no lo estás contrastando, porque no estás viendo lo que tiene que decir la contraparte a eso en lo que en este momento estás de acuerdo. Entonces, creo que los medios de comunicación hoy en día, bueno, no hoy en día, desde hace muchísimos años, son el cuarto poder, o así se le llama. Y esta idea se creó la primera vez fue en Inglaterra, y fue porque en el Parlamento inglés había tres poderes, y los tres poderes que había eran los lords, que los lords son como esta parte de la realeza, y había lords espirituales, que eran los que representaban la parte del clero, la iglesia, los lords temporales, que era la nobleza, la gente que era parte pues de esa nobleza, de esa familia del rey, o esos allegados del rey, y estos únicamente eran temporales, estos sí se iban cambiando. Y los comunes, que en este caso eran lo que conocemos hoy en día como políticos, que eran los trabajadores que se dedicaban a hacer política, y que se suponía que en ese tiempo se tendrían que dedicar a hacer políticas hacia la parte de los reyes y cómo lo querían, pero también preocuparse por lo que el pueblo necesitaba. En ese momento estaban por niveles, entonces estos tres diferentes lords, tanto los políticos, los comunes y los del clero, estaban en los tres primeros peldaños. Entonces, a la parte de medios de comunicación se le dice el cuarto poder, porque en ese momento ellos estaban en el cuarto peldaño después de estos tres.
Este cuarto poder hoy en día se dice que es el más fuerte porque es la forma con la que los políticos y la política en general puede manipular al votante, ya sea para bien. Bueno, no, nunca creo que haya sido para bien, siempre creo que es para mal porque es para su beneficio propio y no realmente para el beneficio de la sociedad, que es el beneficio que debería de realmente estar buscando un político, que fuera el, oye, yo me tengo que dedicar a buscar cuáles son las necesidades de la sociedad, no cuáles son las necesidades de un cierto grupo de personas o de un cierto partido o una cierta coalición. Entonces, creo que esta figura es bastante importante hoy en día y digo, hoy en día mucho más importante que antes y ya tiene tantos años siendo importante y siendo relevante. Hoy en día es los medios de comunicación, inclusive las redes sociales, no sé si lo vean como un medio de comunicación, yo definitivamente creo que las redes sociales hoy en día son un medio de comunicación que tiene muchísimas opciones, pueden ganar candidaturas y se ha demostrado como en países como en Estados Unidos, donde las redes sociales influyeron para que cierto candidato quedara como presidente. Entonces, siento que los votantes hoy en día no están viendo esto, no están viendo que realmente está siendo manipulada la información, ya sea para un lado o para el otro. Aquí voy a intentar ser completamente partidista porque no quiero ni echarle flores a un partido, ni hablar mal de otro, o bueno, más bien hablar un poco mal de todos, porque la verdad es que todos hoy en día, y sobre todo nuestro país en México, tienen muchas cosas malas y están haciendo las cosas de una forma, pues para ellos, muy egoísta, muy idiota, muy idiota me refiero al concepto que tenían los griegos, que es un concepto que me escucharán mucho repetirlo, y el concepto de idiota viene de que en la antigua Grecia se creía que el idiota era el que no tenía una participación política, que no le importaba, que lo único que le importaba a él era lo propio, lo privado, nada más lo mío y únicamente el beneficio. Todo a lo que yo fuera a participar es porque es beneficio únicamente para mí, sin importarme absolutamente nadie más. La sociedad no les importaba y no querían participar políticamente. Esto creo que aplica hoy en día muy bien, porque creo que los idiotas son esos que no se preocupan por nadie más que por ellos. El claro ejemplo es un empresario que a él está dando contratos, por ejemplo, el partido que está en turno, el presidente que está en turno, y le está otorgando contratos de construcción o de lo que sea, y entonces él dice, pues yo voy a invitar a toda mi gente y le voy a decir a toda la gente que esta es la mejor opción, porque a mí me conviene que él siga ganando o que su partido siga ganando. ¿Por qué? Porque de esa manera me van a seguir dando contratos a mí. Entonces creo que hoy en día está muy aplicable este decir un idiota desde la perspectiva de que el idiota es eso, es el egoísta que solamente va a pensar en él y en su beneficio propio. Que aparte también aplica muy bien para la gente que no quiere participar políticamente, que no le importa. Siento que debemos dejar de ser ese idiota y no participar políticamente y socialmente en muchas cosas en las que deberíamos estar participando, en las cosas que están mal, en las cosas que están bien, en simplemente hablarlo entre nuestro círculo más cercano, ¿no? Hoy en día se escucha mucho esto de que, bueno, no hoy en día, hace ya tiempo que se escucha el que no hables ni de política, ni de religión, ni de fútbol en la mesa o con tus familiares o con tus amigos. Yo creo que al contrario, deberíamos de hablar mucho más de religión, mucho más de política, de fútbol. Pues no sé, a mí no me gusta el fútbol, así que no, pero seguramente los apasionados del fútbol también digan, ¿por qué no hablarlo entre amigos? ¿Por qué no hablarlo en la familia? Pero siento que lo que está mal es cómo lo hablamos, porque hablamos de política en la mesa, en la sobremesa, y hablamos de esa política, pero partiendo desde el hecho que yo tengo la razón, porque lo que yo he escuchado y lo que yo he visto es lo único que existe, sin dar un argumento. Y yo creo que lo que tenemos que debatir, hoy en día en la mesa, es el argumento, no la persona. Si la persona tiene una idea, pero esa idea no tiene, o una opinión, y esa opinión no tiene ningún argumento, pues siento que a partir de ahí ya nada más estamos discutiendo a lo tonto. Pero si la persona
que está dando la idea o la opinión está dando un argumento, escuchemos ese argumento y después decidamos a través de nuestro propio criterio si realmente ese argumento es válido. Y si es válido para ti y si es válido en general, ¿no? Porque, bueno, alguien te podrá decir, ¿no? Hoy en día los terraplanistas dicen muchos argumentos el por qué la Tierra es plana y pues no, sabemos que científicamente pues eso es imposible. Entonces tu argumento está basado únicamente en algo en lo que tú crees, no en algo que está comprobado científicamente como que es que pues la Tierra no es plana, no es cuadrada, es redonda o ovalada, ¿no? Entonces siento que si nos sentamos y en esa sobremesa disfrutamos de platicar y de dar nuestras opiniones argumentadas, creo que el voto va a ser mucho más consciente, va a ser mucho más inteligente el voto. ¿Por qué? Porque este voto ya va a ser comparado con, ok, pues es que mi tío o mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana opinan esto. Y si realmente escucho su argumento y le pongo atención y lo analizo y a través de mi criterio digo, ok, esto pues sí estoy de acuerdo con esta parte del argumento, porque también entendamos que no siempre tenemos que estar 100% de acuerdo con el argumento de otra persona o con la idea o con la opinión de otra persona. Podemos estar más bien, podemos estar en cierta parte de ese argumento o de esa idea o de esa opinión, podemos estar de acuerdo en cierta parte. Y eso no lo hace que a fuerzas tengamos que estar de acuerdo en el absoluto del argumento. Y siento que esto también hace que se sesgue mucho menos la información, la forma de pensar y las ideas. Porque de esta forma agarramos, ok, yo estoy de acuerdo con esta parte de este argumento que me dijo mi amigo, y esta parte de este argumento que me dijo mi papá, y esta parte de este argumento que me dijo el compañero de trabajo. Siento que a partir de eso nuestro criterio puede ser mucho más amplio y realmente podemos tomar una decisión mucho más real, mucho más consciente de realmente por quién queremos votar y por qué queremos votar eso. ¿Por qué queremos votar por eso? Porque la verdad es que deberíamos de votar por las propuestas que tienen los políticos. El problema es que hoy en día y desde las elecciones pasadas, las propuestas eran lo de menos. Lo que más había, como hoy en día, es el ataque al otro político, en desacreditar al otro político. Y siento que para eso no son esos debates son para que nos propongan y se discutan esas propuestas entre los candidatos presidenciales. Porque ¿de qué nos sirve que nos esté diciendo que ese otro candidato hizo eso mal o que el partido que está representando hizo eso mal, cuando para eso se supone que tenemos al periodismo? Y de ahí otra vez regresamos a esta parte del cuarto poder, que hay periodismo, yo creo que sí hay periodistas que son apartidistas y que realmente hablan o intentan hablar de lo más apegado a una realidad y decir o intentar decir las verdades de, oye, este político lo hizo mal en esto, este político lo hizo mal en esto, este lo hizo bien en esto, este lo hizo bien en esto. Y creo que también nosotros como votantes preocuparnos por ver diferentes tipos de periodistas, de medios de comunicación, como lo decía anteriormente, para contrastarlos, nos hace que nuestro criterio y nuestro pensamiento no esté sesgado y podamos votar mucho más allá. Les voy a poner un ejemplo. Hace, no sé, algunos días, platicando justamente con un compañero del trabajo, me decía el tema de la marea rosa que hizo uno de los partidos políticos en una manifestación. Yo no sabía, o sea, yo pensé que la marea rosa lo decía porque utilizaban el color rosa y pues era una manifestación y a eso se referían con la marea rosa, que tal vez sí, no tengo idea, la verdad. Pero les voy a recomendar a una chica que está en redes sociales, específicamente en Instagram, que se llama, ahorita les voy a decir, se llama Mafer Alarcón. Está en Instagram como Mafer-Alarcón- y lo hizo en conjunto con otro Instagram que se llama La Audiencia. Ella explica lo que es la marea rosa y por qué fue. Si les interesa, los invito a que los vean. Yo no estoy diciendo que este partido esté manipulando, pero tampoco estoy diciendo que no esté manipulando esta idea de la marea rosa. Nada más se me hizo muy interesante lo que realmente es
este concepto de marea rosa. Si este partido lo utilizó de otra manera, pues está bien, ¿no? O sea, al fin y al cabo son palabras y cada quien las usa con el significado que quiere. Pero siento que este es un ejemplo de que a veces escuchamos una información y damos por sentado que esa persona que está utilizando la información está en lo correcto y así es la información. Pero de repente hay otras cosas o hay otra información que te dice, ok, es que no, realmente el trasfondo de esto es esto. O este es otro concepto de María Rosa. Entonces siento que eso está pasando mucho en estas, digo, yo creo que en la mayoría de elecciones desde hace muchos años, desde que existe internet, desde que existen redes sociales, se incrementó porque anteriormente el medio de comunicación, este cuarto poder, tenía el monopolio de la información y ellos decían qué tenías que pensar, cómo lo tenías que pensar y casi a qué hora lo tenías que pensar. Entonces, con la apertura que tenemos hoy en día, no se claven nada más en una cosa, sino, no sé, varíen ese conocimiento al que podemos acceder a través de esto, de un teléfono, en el lugar que sea. Si estás en el baño, si estás en no sé, en cualquier lado, puedes acceder a muchas cosas. Claramente hay otra desventaja. Cuando hay tanta información, lógicamente también hay mucha desinformación. Entonces también tengamos un poco de criterio para ver qué sí es información verídica y cuál podría ser, pues no verídica, ¿no? Cuál podría ser falsa, cuál podría estar manipulada. Que hoy en día yo creo que hay mucha que realmente está muy manipulada. Entonces, ahora que van a ir a votar, ese fin de semana o días antes, preocúpense por ver quiénes son sus candidatos, tanto de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de gobernadores y de presidente, y de dónde vienen. Vean sus propuestas. Si ustedes ven ahorita las propuestas que están dando y la cantidad estúpida de comerciales que hay de los candidatos, no hablan de absolutamente nada. Y vean también el valor que tienen esas propuestas. Si tu candidato te está proponiendo una ciudad más bonita y en tu ciudad hay problemas de agua, de delincuencia, hay problemas, no sé, de que las calles están horribles, de que la iluminación no sirve, de que la policía está mal atendida, de que no hay la suficiente gente para atender. Hay problemas mucho más importantes. ¿Por qué los políticos hoy en día no se están preocupando, por ejemplo, por la cantidad de niños que viven en la calle? ¿Por qué no se están preocupando de la cantidad de desaparecidos que hay? Y con esto de los desaparecidos les quiero comentar también acerca de hoy en día el anular el voto está muy criticado, muy aceptado por algunas personas, pero muy criticado por otras porque dicen que no sirve de nada. Y acabo de ver justamente igual otro Instagram, otra página que me gustó mucho la propuesta que hacen, que la página se llama, están en Instagram como Zona Docs. De todos modos, aquí abajo en los comentarios les voy a dejar los links para que vayan y ustedes mismos hagan su criterio. De igual manera, como lo decimos en este canal, no nos crean todo. O sea, nos podemos equivocar y podemos estar dando información falsa, claramente no a propósito, sino simplemente porque de donde sacamos la información pues no fue la correcta y nos equivocamos en esto y nos vamos a equivocar. Entonces, duden igualmente de nosotros. El chiste es esto, es preguntémonos más, dudemos más, cuestionemos más el por qué sí o el por qué no. Entonces, Zona Docs hace una propuesta donde para los que quieran anular el voto y que no encuentren, que digan, oye, ¿sabes qué? Pues es que ningún candidato me aporta absolutamente nada, ni me está ayudando nada. Y el hecho de que votemos por el menos peor se me hace un pensamiento bastante mediocre. Deberíamos estar exigiendo, y más todos los que pagamos bien nuestros impuestos, deberíamos estar, bueno, y los que cumplimos más o menos con ser ciudadanos, no sé cómo decirlo, no sé si decente sea la palabra, pero ciudadanos que intentan aportar a la sociedad y no mermar a la sociedad, estemos exigiendo que realmente se nos pongan candidatos con valor, que sea porque esos candidatos tengan algo que aportar y porque estén dispuestos a servir y no nada más a enriquecerse. En el video pasado
justamente no sé si lo vieron que hablamos de los candidatos y hablamos más en general de los candidatos y de los partidos. Decíamos justamente esto, es no nada más porque sea mujer, o no nada más porque esté guapo, o no nada más por cierta cosa, sino porque realmente tenga la capacidad y tenga la añoranza y el deseo de poder servir a la sociedad, porque para eso están los políticos, son administradores del dinero para las necesidades de la sociedad, no para sus propias necesidades, no para las necesidades de su grupo que le aportó dinero para poder ser candidato y sus candidaturas se pagaron con dinero privado o con cualquier aportación que hizo cualquier persona externa al presupuesto que se le entrega a los partidos políticos. Entonces, Zona Docs lo que dice es, si ahora quieres votar o quieres anular tu voto, anulémoslo, pero ahora también con una, ¿cómo lo podría decir? Con un levantando la voz, con un diciendo, oye, yo no estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque no hay realmente un candidato que me ofrezca lo que yo estoy buscando, y lo que yo estoy buscando es un beneficio para una mayoría, no nada más para un grupo. Entonces, si su voto va a ser a cualquier partido, sea el partido con el que estén de acuerdo, o si lo van a anular, que sea porque queremos un beneficio en general, no porque queremos ser idiotas otra vez. Y ellos dicen, ok, si lo vamos a anular, entonces votemos por algún desaparecido. Yo les invito a que si ustedes van a anular su voto, se metan a esta página porque aquí hay un listado de muchos desaparecidos y escojan un nombre. Y de esos nombres, apunten ese nombre en la boleta, en la parte de abajo, viene para poner un candidato que no aparezca dentro de la boleta. Entonces, escriban ese nombre y votemos por todos esos desaparecidos, porque ¿cómo puede ser posible que, otra vez lo que les mencionaba, y creo que este video va a ser un poco repetitivo por eso, porque realmente el enfoque de este video está en eso, en repetirnos de cómo un político nos ofrece decirnos de que nos va a poner un puente más bonito, nos va a poner, no sé, un parque más bonito, cuando hay tantos desaparecidos en este país, cuando hay tanta gente en este momento desapareciendo, cuando hay tanta gente que está siendo levantada, que está siendo desaparecida, que son desapariciones forzadas. También justamente vamos a sacar un capítulo de las desapariciones forzadas que los invito a que lo vean, porque hoy, como podrán ver, pues no está Regina porque no pudo estar, pero Regina tuvo una desaparición forzada y nos platica la entrevista un poco de qué fue lo que pasó, de cómo lo pasó, cómo lo vivió, y después reflexionamos un poco alrededor de esto. Así que los invito a que vayan y lo vean y se generen también de ahí una opinión, un criterio de qué son estas desapariciones forzadas, porque tal vez muchos de ustedes no entiendan bien el concepto. Yo inclusive no lo entendía muy bien, el concepto de desaparición forzada y desaparición que levanten a alguien o que secuestren a alguien, porque sí hay una diferencia en las formas y jurídicamente existe una diferencia. Entonces, esta diferencia a mí me pareció bastante interesante, que en este capítulo que les comento que va a salir próximamente, ustedes podrán ver un poco más de justamente cuáles son estas diferencias. Perdón, amigos, es que pasó una persona con la música un poco alta, entonces... Pero es bastante interesante cuál es la diferencia, porque está ahí un poco la línea delgada entre uno y otro. Entonces, entre ese uno y otro, siento que está interesante saber realmente cuál es la diferencia para realmente entender qué es una desaparición forzada o qué es un secuestro. También justamente de aquí les quería hablar en el capítulo que hicimos acerca de los candidatos. Hablábamos Regina y yo de si era una obligación o si era un derecho el votar. Regina nos dijo que era un derecho y que era una obligación. Yo le decía que yo pensaba que únicamente era un derecho y estaba equivocado. Sí es una obligación también. Entonces, esta obligación, realmente lo que vi es que en el artículo 4
de la Constitución nos dice que es una obligación el participar políticamente. Y la primera forma de participación es a través del voto. Ya después, el derecho que tienes también a generar un partido político, a poderte proponer como candidato. Por eso hoy en día existen estas candidaturas independientes. Entonces, lo que les comentaba hace rato, a veces nos equivocamos, no tenemos la información correcta. En este caso, Regina estaba en lo correcto y claramente es una obligación y un derecho, pero ya en mi opinión propia, creo que una obligación sí debería de ser, por lo que les comentaba, de que debemos de tener esta participación, pero creo que también el no votar, en algunas personas lo toman como un acto de rebeldía, de rebelión, de decir yo no estoy de acuerdo, que también ahí creo que la mejor forma podría ser el anular el voto en vez de no ir a votar. Pero si tú no vas a ir a votar porque te da hueva, porque no quieres ir, porque te dio hueva sacar el INE y no lo tenías, pues no, tú terminas siendo de esta parte de los idiotas y utilizando el significado de los griegos y no el significado que le damos nosotros hoy en día de una persona tonta. No es de una persona tonta, sino es de una persona que no le interesa, ¿no? Entonces siento que en estas votaciones deberíamos de salir a votar, sea por el partido que quieras, pero salir a participar y no ser parte de esos idiotas. Y si realmente tú eres una persona que dice, ok, yo no estoy queriendo ser partícipe de las votaciones porque yo no estoy de acuerdo en las votaciones, porque yo no creo en las votaciones, porque inclusive yo creo que ya está acordado en las votaciones quién va a ganar y qué candidato va a quedar y no me parece bien. Estoy de acuerdo también en esa parte, pero que sea porque realmente eres consciente de por qué está pasando. Otra cosa dentro de esto es el llamado voto útil. A mí se me hace una locura esto del voto útil. Yo no sabía, Regina me comentó que como la forma real o cómo se utiliza el voto útil es el que tú votes por el candidato que no es el favorito en ese momento, sino que es el que va segundo, para que se balanceen un poco las votaciones si tú no sabes por quién votar. Lógicamente, si tú ya sabes por quién votar, pues tú no vas a ser parte de ese voto útil, porque tú ya tienes decidido por quién vas a votar. Entonces, esta parte es únicamente si tú no tienes idea, y si no tienes idea ahorita, pues yo te diría que le pusieras ganas y que te pusieras a investigar y te pusieras cuando menos a ver un poquito de la historia, tanto de los partidos o de los candidatos, porque esta frase tal vez la han escuchado mucho, pero la sociedad que no conoce su historia, no sé bien cómo va la frase exacta, pero la voy a parafrasear un poco, es que la sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirlo, y México somos el claro ejemplo de eso. Somos una sociedad que ha estado repitiendo lo mismo durante muchísimos años. Entonces, dejemos de repetirlo, busquemos un poquito de la historia, busquemos un poquito de qué es lo que ha pasado con estos partidos que se estaban proponiendo en estas elecciones. ¿Quiénes son los partidos? ¿Qué son los partidos? ¿Quiénes son los candidatos que están en las candidaturas? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es un poco su carrera? ¿De dónde vienen? ¿Por qué los propusieron? No sé, siento que hay ciertos datos que te dan un poco más de información, y regreso a lo mismo, a través de esto podemos hacer un voto mucho más consciente y no tan voy a votar, pues porque tengo que ir a votar y llego ahí a la casilla y hago un de Tin Marín de no pingüe y vámonos, y voto por este. Entendamos qué pasa si le votamos todo a un partido. Entendamos qué pasa si votamos a diversos partidos, si votamos a un partido al presidente y a otro partido al diputado y otro partido al gobernador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de que votemos o todo a uno o que lo votemos variado? Porque de esa manera, otra vez, el voto va a ser más útil. Ahí realmente va a ser un voto útil y no va a ser este voto útil de que, pues como no sé, pues votemos por el segundo que esté, ¿no? Que también se me hace un poco
una perspectiva bastante mediocre el hacer eso, ¿no? Porque te está dando hueva no investigar, te está dando hueva no hacerte un criterio, no hacer eso, una comparación de por qué sí uno, por qué no el otro. Entonces, yo los invitaría a que realmente nos informemos, a que se haga un voto consciente, que realmente sea un voto valioso el que pongas en esa casilla, sea porque sea que vayas a votar o sea que vayas a anular el voto. Y yo les recomiendo realmente que si lo van a anular, levantemos la mano por toda esta gente desaparecida y pongamos el nombre de algún desaparecido, inclusive si tienes algún familiar, pon el nombre de ese familiar y así levantemos la voz de que estamos hartos de que desaparezca gente, humanos así, a diestra y siniestra por todos lados, en todos los estados. Siento que otra vez se vuelve muy repetitivo, pero siento que esta es la parte central y más importante de estas votaciones, votar por realmente las necesidades que tenemos como sociedad y no por nuestro beneficio propio. Y si tú eres una persona que va a votar por un partido nada más porque te crees chairo o te crees fifí o porque odias a los fifís o porque odias a los chairos, déjame decirte que eres la persona más idiota de este mundo, porque tu voto nada más está haciendo por o ser fifí o ser chairo porque odias a uno o odias al otro. Es la forma más idiota de votar. Vota realmente por si crees que las propuestas son buenas o por si crees que ese partido o ese candidato puede hacer algo porque este país poco a poco se vaya convirtiendo en algo mejor. Porque si tú también crees que un candidato que quede de presidente puede cambiar todos los problemas que hay en México en 6 años, estás loco. Eso no va a pasar, está imposible. En 6 años no se puede cambiar lo que tenemos 70 años arrastrando. Eso es una tontería. O sea, está basado en nada, en creer que alguien tiene una varita mágica y con eso puede cambiar a México o al mundo, y eso no va a pasar. Entonces, hagan este voto más consciente y piensen en qué es lo que realmente quieren para su sociedad, para su país, cuáles realmente deberían de ser las propuestas por las cuales deberíamos de votar y exigir que esas propuestas se hagan válidas. Entonces, creo que pues este video era para eso, para hacernos un poco más conscientes de lo que va a pasar ahora en estas elecciones, que aparte justamente son unas elecciones bastante importantes, porque son una de las elecciones más grandes donde hay muchos gobernadores que se van a elegir, muchos presidentes municipales, hay presidencia. Entonces, démosle la importancia que tiene a este acto de participación social y política, que como individuos tenemos que participar, pero en el conjunto de todos podemos lograr algo para bien o para mal. Y ya lo hemos visto que si votamos por el menos peor, o si votamos por el más guapo, o si votamos por el amor y paz, pues luego sale peor que los anteriores, o no, ¿sabes? Pero desgraciadamente en este país no tenemos un político que podamos decir, bueno, ese político pues fue uno de los salvables. Habrá muchos políticos que hicieron cosas buenas, por supuesto, pero creo que hay más cosas mal hechas por los políticos que las buenas que han hecho. Entonces, pues nada, hermanos, la verdad es que me quería dejarles más preguntas y espero que les hayan quedado más preguntas que respuestas, porque lo que intento hacer con este video es que se cuestionen por qué van a votar y por quién van a votar y por qué es esa decisión de votar por esa persona o de anular su voto. Así que pues nada, nos seguiremos viendo por aquí. Vayan a votar, no se conviertan en unos idiotas y pues nos vemos en las votaciones. ¿Qué pasó, manos? ¿Qué creían? ¿Que ya se había acabado esto? Pues no se crean. La verdad es que se me olvidó, se me fue la onda en dejarles otras, ¿cómo lo podríamos decir? Otros dos pensamientos, otras dos reflexiones. Una sería
Pues claramente todos ubicamos, ¿no? Los chairos y los fifís. Creo que se acuña esta parte de chairos, este concepto de chairos, por la persona que está de acuerdo con el viejito, el señor presidente, y está de acuerdo con él en absolutamente todo y no ve ni lo malo y nada más ve lo bueno y cree que todo lo hace bien y intenta defender lo indefendible y cree que es perfecto o no sé, saben que no tiene un criterio y que nada más, pues eso, defiende lo indefendible. En mi opinión, yo creo que está muy bien acuñado el concepto, pero yo creo que hay chairos de todos los partidos, porque siento que hay personas que defienden lo indefendible del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, del PT, de Morena, del partido y el color que les guste. Siento que lo defienden sin tener contexto histórico, sin tener información y nada más lo defienden por defenderlo. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Coméntenlo como les decía hace rato, en estas sobremesas. ¿Qué opinan? ¿El chairo únicamente es el que está de acuerdo con el peje o el que apoya al peje? ¿O realmente se podía también aplicar a estas personas que defienden lo indefendible sin importar el partido o el color? Y la segunda es que me gustaría dejarles la reflexión de qué pasaría si en vez de hacerle caso a esta estrategia que tienen los políticos de separarnos para poder seguir ganando y para poder seguir teniendo el control en muchas cosas, nos uniéramos como sociedad y quedara quien quedara, fuera como fuera, le fueras al partido y te gustara el color que fuera, nos uniéramos para exigir realmente desde el rango más bajo que podrían ser, no sé, los alcaldes, los presidentes municipales, los gobernadores y el presidente, unirles para exigirles lo que realmente necesita nuestra sociedad y que se pongan a trabajar en vez de estar valiendo madre como siempre, porque la verdad es que, no quiero decir que todos, porque habrá políticos que seguramente lo intentan hacer bien, pero creo que en una gran mayoría andan valiendo madre y no hacen nada, o más bien no hacen lo que tendrían que estar haciendo, que es observando y analizando qué es lo que le hace falta a la sociedad para poder reformar una constitución a mejorar esta misma sociedad en México y al país en general. Entonces, pues les dejo esas dos reflexiones, coméntenlas entre ustedes, opinen y argumenten por qué sí, por qué no. Y nada, pues eso, nada más me parecían interesantes esas dos reflexiones y no quería que se me pasaran, así que, pues humanos, nos estaremos viendo por ahí. Cuídense mucho y bonita tarde.